Bienvenidos nuevamente a mi canal, su refugio predilecto para las historias más intrigantes y los enigmas más fascinantes del mundo. Hoy profundizaremos aún más en la aventura que nos llevó a la vibrante y a la vez misteriosa ciudad de Belgrado, en Serbia. Prepárense para sumergirse aún más en una historia llena de sombras, secretos y una figura femenina envuelta en un aura de misterio, Can y el misterio de Belgrado, ¿quién es la mujer enigmática? Versión extendida. Como les dije, esta no es una simple historia, es un rompecabezas complejo que vamos a intentar armar juntos, pieza por pieza. Ampliaremos la exploración de los recovecos de la historia de Belgrado, buscando pistas adicionales y conectando los puntos más sutiles para tratar de desentrañar por completo la identidad de esta mujer que parece estar tejiendo una red de intriga a su alrededor. Les prometo que este viaje será aún más apasionante y lleno de giros inesperados, revelando detalles que antes solo vislumbramos. Antes de que empecemos a profundizar en este misterio, quiero agradecerles nuevamente por suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos explorando los enigmas históricos y los misterios sin resolver. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde desenterraremos aún más secretos ocultos. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema y si están listos para sumergirse aún más profundamente en este enigma con nosotros. Cada like nos anima a seguir investigando. Ahora sí, sin más preámbulos, preparémonos para viajar nuevamente a Belgrado y explorar la verdad detrás de Can y la mujer enigmática con una lupa de mayor aumento. Belgrado, una ciudad que respira historia en cada piedra, en cada edificio, en cada adoquín. Una ciudad que ha sido testigo de imperios caer y resurgir, de guerras devastadoras y de renacimientos gloriosos. Un crisol de culturas donde Oriente se encuentra con Occidente, creando una atmósfera única y fascinante. Es en este escenario, a la vez hermoso y turbulento, donde se desarrolla nuestro misterio. La historia que nos ocupa se centra, como ya saben, en Can. Pero para comprender completamente su papel en este enigma, debemos profundizar en su vida y en su trabajo. Can no es solo un historiador, es un apasionado defensor de la verdad. Un hombre que ha dedicado su vida a desenterrar los secretos del pasado, a arrojar luz sobre los rincones oscuros de la historia serbia. Su agudeza mental y su perspicacia son legendarias en los círculos académicos de Belgrado. Se le conoce por su meticulosidad, su rigor y su compromiso inquebrantable con la objetividad histórica. Can es un hombre de costumbres, sí, pero no es un ermitaño. Disfruta de la compañía de sus colegas, de las tertulias intelectuales y de los debates académicos. Es un profesor querido por sus alumnos, a quienes inspira con su pasión por la historia y su dedicación a la enseñanza. Su vida, hasta la llegada de la mujer enigmática, era un ejemplo de orden y disciplina. Pero la aparición de esta mujer en su vida lo cambió todo. Una mujer que, como ya les comenté, sacudió su mundo y lo arrastró a un torbellino de intrigas y sospechas. Ahora, vamos a reconstruir cronológicamente los eventos que llevaron a esta situación, prestando atención a los detalles más sutiles. Las primeras señales del misterio no fueron tan sutiles como creíamos. Can, un hombre que siempre llegaba temprano a sus clases y a sus reuniones, comenzó a mostrarse distraído y ausente. Sus colegas notaron que su mente parecía estar en otra parte. En una ocasión, olvidó por completo una importante presentación que había estado preparando durante meses. En otra, confundió fechas y nombres en una de sus clases, algo impensable para un historiador de su calibre. Pero lo que realmente preocupó a sus colegas fue su repentina necesidad de aislarse. Can, que siempre había sido sociable y abierto, comenzó a evitar las reuniones sociales y a cancelar sus citas con sus amigos. Se encerraba en su despacho durante horas, trabajando en sus investigaciones con una intensidad febril. Sus colegas intentaron acercarse a él, ofrecerle su apoyo, pero Can se mostraba evasivo y reservado. Algo lo estaba atormentando, pero se negaba a compartirlo con nadie. El avistamiento de Can en compañía de la misteriosa mujer fue el detonante de la especulación. Pero ahora, gracias a testimonios adicionales, podemos pintar un retrato más detallado de estos encuentros. No se trataba de citas románticas ni de encuentros casuales. Can y la mujer enigmática parecían estar envueltos en intensas conversaciones, a menudo en lugares discretos y apartados. Fueron vistos en parques solitarios, en cafés poco concurridos y en las orillas del río Sava. Uno de los testigos, un antiguo alumno de Can, describió a la mujer enigmática como una presencia magnética.
Dijo que aunque no era particularmente llamativa, irradiaba una energía poderosa y una seguridad en sí misma que resultaban intimidantes. Otro testigo, un librero de la zona, afirmó haber visto a la mujer enigmática comprando libros sobre historia serbia y arte antiguo. Estos detalles, aunque pequeños, nos daban una idea de sus intereses y de su posible identidad. La desaparición de documentos antiguos de la biblioteca de la universidad fue un punto de inflexión crucial en la investigación. Pero ahora sabemos que no se trataba de simples documentos, sino de copias originales de cartas y manuscritos que revelaban información comprometedora sobre la colaboración de ciertos individuos con el régimen nazi. Estos documentos estaban celosamente guardados en una sección restringida de la biblioteca, a la que solo unos pocos investigadores tenían acceso. Las extrañas llamadas telefónicas que interrumpieron las clases de Kant también eran más significativas de lo que pensábamos. Gracias al testimonio de algunos alumnos, sabemos que estas llamadas siempre llegaban en momentos clave de sus lecciones, justo cuando estaba a punto de revelar información importante sobre su investigación. Las llamadas eran breves y misteriosas, y parecían tener el propósito de intimidar a Kant y desviar su atención. Los mensajes encriptados que aparecieron en la computadora de Kant eran aún más reveladores. Un experto en criptografía que contactamos pudo descifrar algunos de estos mensajes, que contenían amenazas veladas y advertencias sobre las consecuencias de seguir adelante con su investigación. Los mensajes también mencionaban nombres y lugares clave relacionados con el tesoro nazi y la organización clandestina. Ahora adentrémonos en el trabajo de Kant, en sus investigaciones sobre la ocupación nazi y la colaboración serbia. Como ya les dije, este es un tema tabú, un asunto delicado que muchos prefieren evitar. Pero Kant, fiel a su compromiso con la verdad histórica, estaba decidido a sacarlo a la luz. Sus investigaciones lo habían llevado a descubrir la existencia de una red de colaboradores serbios que habían trabajado activamente con los nazis durante la ocupación. Estos colaboradores habían entregado a judíos y partisanos a las autoridades alemanas, habían saqueado propiedades y habían participado en crímenes de guerra. Kant había logrado identificar a algunos de estos colaboradores, y estaba recopilando pruebas para demostrar su culpabilidad. El tesoro nazi, como ya les comenté, era una pieza clave en este rompecabezas. Se trataba de un botín robado por los nazis durante la ocupación y escondido en algún lugar de Belgrado. Pero ahora sabemos que el tesoro no solo contenía joyas y obras de arte, sino también documentos que revelaban la identidad de los colaboradores serbios y sus conexiones con el régimen nazi. Estos documentos eran la prueba definitiva de su traición, y por eso eran tan valiosos para aquellos que querían mantener ocultos los secretos del pasado. La teoría de que la mujer enigmática estaba buscando este tesoro se fortaleció a medida que avanzábamos en nuestra investigación. Pero ahora sabemos que no era la única que lo buscaba. Existían otras facciones interesadas en el tesoro, incluyendo organizaciones criminales y coleccionistas de arte privados. La mujer enigmática, sin embargo, tenía una motivación diferente: proteger la reputación de sus antepasados y evitar que se revelaran sus conexiones con el régimen nazi. Ahora, vamos a profundizar en la identidad de la mujer enigmática. Como ya les dije, había estado utilizando diferentes identidades y disfraces para ocultar su verdadera identidad. Pero gracias a la ayuda de algunos contactos en la policía, logramos obtener información sobre su pasado. Descubrimos que su nombre real era Elena Petrovic, y que era descendiente de una familia rica y poderosa que había colaborado con los nazis durante la ocupación. Su abuelo había sido un alto funcionario del gobierno colaboracionista, y había participado en la persecución y el asesinato de judíos y partisanos. Elena había crecido conociendo la historia de su familia, y había sido educada en la idea de que era su deber proteger su reputación y evitar que se revelaran sus crímenes. Elena era una mujer inteligente y ambiciosa. Había estudiado historia y arte en las mejores universidades de Europa, y hablaba varios idiomas con fluidez. Era una experta en arte antiguo y antigüedades, y tenía un conocimiento profundo de la historia serbia. Había utilizado estas habilidades para infiltrarse en los círculos académicos de Belgrado y acercarse a Kant. Pero Elena no era una simple marioneta de la organización clandestina. Tenía sus propios motivos y ambiciones. Sabía que el tesoro nazi contenía documentos que podían destruir la reputación de muchas familias influyentes en Belgrado. Y estaba dispuesta a utilizar esa información para su propio beneficio. Quería chantajear a estas familias y obtener poder y riqueza. El secuestro de Kant fue un acto desesperado por parte de Elena y sus secuaces.
Sabían que Khan estaba a punto de revelar la verdad sobre el tesoro nazi y la identidad de los colaboradores serbios. Y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para impedirlo. Pero Khan no era un hombre fácil de intimidar. A pesar de las torturas y las amenazas, se negó a revelar la ubicación del tesoro. Sabía que si lo hacía, estaría traicionando su compromiso con la verdad histórica y condenando a las víctimas de la ocupación nazi al olvido. El rescate de Khan fue un momento de gran tensión y peligro. Los amigos y colegas de Khan, liderados por un antiguo alumno suyo, organizaron una operación audaz para liberarlo. Siguiendo las pistas que habíamos recopilado, lograron localizar el lugar donde Khan estaba siendo retenido. El enfrentamiento entre los rescatadores de Khan y los secuaces de Elena fue violento y sangriento. Pero al final, la justicia prevaleció. Los secuaces de Elena fueron arrestados y Khan fue liberado. Elena logró escapar, pero su red de intrigas había sido desmantelada. Su verdadera identidad fue revelada y sus planes fueron frustrados. Se convirtió en una fugitiva, perseguida por la policía y por las familias que había intentado chantajear. Khan, a pesar de las heridas físicas y emocionales, se recuperó. Y con la ayuda de sus colegas, logró recuperar el tesoro nazi y revelar la verdad sobre los colaboradores serbios. La historia de Khan y Elena es una historia de contrastes. Una historia de coraje frente a la cobardía, de verdad frente a la mentira, de justicia frente a la impunidad. Una historia que nos enseña que incluso en las ciudades más hermosas y vibrantes, como Belgrado, pueden esconderse oscuros secretos y personajes enigmáticos. Esta versión extendida nos ha permitido profundizar en los detalles más sutiles de la historia, revelando información adicional sobre los personajes, los eventos y las motivaciones. Hemos visto cómo la mujer enigmática, Elena Petrovic, era mucho más que una simple agente de una organización clandestina. Era una mujer inteligente y ambiciosa, dispuesta a todo para proteger la reputación de su familia y obtener poder y riqueza. Espero que hayan disfrutado de este viaje aún más profundo al corazón del misterio de Belgrado. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y tratar de desentrañar juntos este complejo rompecabezas. Les agradezco enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir buscando historias fascinantes para compartir con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia en esta versión extendida? ¿Qué creen que habría pasado si Elena hubiera logrado escapar con el tesoro nazi? ¿Conocen alguna historia similar que haya ocurrido en su ciudad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces, mantengan los ojos bien abiertos y la mente curiosa. Recuerden que el mundo está lleno de misterios esperando ser descubiertos. Adiós, investigadores. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino, incluso en los rincones más oscuros de la historia.